Mis queridos, prepárense porque lo que hoy les voy a contar, mi corazón lo guardó en secreto por más de 30 años. Cuando encontré esas fotos escondidas de mi marido con otra mujer, mi mundo se derrumbó. Pero lo que hizo después, ese castigo silencioso que me impuso durante años, eso fue lo que casi me destruye por completo. Soy doña Tata, y esta es la historia de cómo un hombre que me prometió una vida de princesa me hizo sufrir en silencio, y cómo encontré mi verdadera corona. No olviden suscribirse para más historias que les llegarán al alma. Corría el año 1978, mis queridos. Yo tenía apenas 22 primaveras, con una cabellera oscura que caía en cascada hasta mi cintura, y unos ojos color café que mi mamacita decía que centelleaban con la misma intensidad de las estrellas. Mi alma, rebosante de esperanzas, palpitaba con la alegría y la inocencia propias de la juventud. Vivíamos en un pintoresco y modesto pueblito en las afueras de Medellín, Colombia. Esas calles estrechas y empedradas, donde cada vecino se conocía por nombre, donde el aroma envolvente del café recién molido se entrelazaba con el dulzón perfume de las flores que adornaban cada rincón. Mi mamá, con su delantal y su sonrisa, vendía arepas en el mercado, mientras mi papá, un hombre de pocas palabras y mucha faena, se deslomaba en la finca del hacendado desde el primer rayo del sol hasta su último destello. Éramos gente humilde. Sí, no voy a adornar la verdad con lujos inexistentes. Pobres mis amores, pero poseíamos una riqueza intangible, la dignidad. Mi madre siempre nos inculcó con voz firme y suave a la vez. La miseria no es ignominia. La vergüenza reside en la mentira y el hurto. Con esas verdades como cimiento, nos educó a mí y a mis 4 hermanos menores. Yo era la primogénita, la mano derecha de mamá, la guardiana de los más pequeños, aquella que urdía sueños de un porvenir más venturoso mientras el agua del río discurría sobre la ropa que lavaba. Y fue justo entonces, cuando la vida se tejía entre la rutina y los anhelos, que apareció él, Alfredo Valdés. Así se llamaba mi príncipe americano, un hombre de estatura imponente, cabellos dorados como el sol y unos ojos azules que evocaban la profundidad del cielo tras una lluvia estival. Tenía 26 años y había recalado en nuestro villorrio como ingeniero de una transnacional petrolera. Dios mío, cuando lo divisé por vez primera, cruzando la plaza con esos pantalones de mezclilla perfectamente ceñidos y una camisa blanca que parecía recién sacada del tendedero, sentí que mi corazón se desbocaba, amenazando con salirse de mi pecho. Pero, mis queridos, esto era apenas el preludio de una epopeya que jamás imaginé que culminaría de la manera más insospechada. Alfredo, con la constancia de un reloj, venía cada tarde a la panadería de mi madre por sus arepas. Al principio, en mi candidez, pensé que simplemente le fascinaba el sabor único de nuestras especialidades. Pero con el transcurso de los días, una revelación cristalina se abrió paso en mi mente. No eran las arepas lo que buscaba, era a mí. Sus ojos azules, que irradiaban una extraña y poderosa luz, se posaban en mí, y bajo esa mirada experimentaba sensaciones que hasta entonces me eran totalmente desconocidas. Me hablaba en un español entrecortado, salpicado de expresiones en inglés, y yo, divertida, me reía de su peculiar acento mientras le enseñaba las palabras correctas. Ané, pronunciaba con esa cadencia extranjera que transformaba mi nombre en algo exótico y diferente. Tú eres la dama más hermosa que mis pupilas han tenido el privilegio de contemplar en toda mi existencia. Sus palabras eran bálsamo para mi espíritu soñador. Mis compañeras más avesadas en los vaivenes de la vida me advertían con insistencia. Anne, sé cautelosa. Ese extranjero solo viene a cortejarte sin intenciones serias. Los gringos no desposan a muchachas de humilde cuna como nosotras. Pero yo, sumergida en la dulce niebla del enamoramiento, las ignoraba. Para mí Alfredo era distinto, o al menos así lo creía mi inexperto corazón de 22 años. Él me obsequiaba flores silvestres delicadamente recogidas al paso. Me escribía misivas repletas de errores gramaticales en español, que yo atesoraba con celo bajo mi almohada como si fueran los más preciados pergaminos.
Me juraba que me llevaría consigo a la tierra de la libertad, a ese país de vastas oportunidades que solo había vislumbrado en las películas proyectadas los domingos en la plaza. Me prometía una vida de opulencia, una morada espaciosa, hijos de belleza singular, todo lo que una muchacha pobre y anhelante como yo podía fantasear. Y yo caí. Me entregué a un amor ciego, mis amores, con toda la vehemencia de mi corazón joven y confiado. Me prendé de sus promesas susurradas, de sus ósculos furtivos tras la vetusta iglesia del pueblo, de la manera en que entrelazaba su mano con la mía, haciéndome sentir la mujer más trascendente del universo entero. Era un embeleso arrollador, una ilusión que lo pintaba todo de color de rosa. 6 lunas después, Alfredo me pidió que fuera su esposa. Fue una tarde de junio. El cielo se teñía de tonalidades naranja y rosado, y los grillos, como diminutos músicos nocturnos, comenzaban su cadenciosa sinfonía. Él se arrodilló frente a mí y de su bolsillo extrajo un modesto anillo de plata. «Annie», dijo, con una voz que me pareció la melodía más dulce, «desposa conmigo. Acompáñame a Estados Unidos. Juro hacerte la mujer más dichosa del mundo». Mi madre, al enterarse, derramó un torrente de lágrimas, pero no eran de gozo mis amores, sino de una profunda y premonitoria angustia. «Annie, mi niña», me imploró con voz quebrada. «Ese hombre procede de un mundo muy ajeno al nuestro. ¿Qué sabes tú de su estilo de vida, de su estirpe, de su pasado antes de pisar estas tierras?» Pero yo, obnubilada por la pasión, estaba ciega y sorda a toda advertencia. Mi padre, más pragmático, fue categórico. «Si ese individuo te ocasiona algún agravio, no podrás regresar a la casa familiar con facilidad. Estados Unidos yace a una distancia inmensa. No obstante, yo les aseguré con vehemencia que Alfredo era un hombre virtuoso, que me amaba con sinceridad, que todo transcurriría sin contratiempos. Mi fe en él era infranqueable. Nos unimos en matrimonio en el mes de agosto de 1978 en la humilde iglesia de nuestro pueblo. Yo lucía un sencillo vestido blanco que mi madre y mis tías, con esmero y amor, habían confeccionado durante semanas interminables. Alfredo, por su parte, vestía un traje gris que le sentaba a la perfección. Parecíamos extraídos de una cinta cinematográfica, mis queridos. Parecíamos encarnar el paradigma del cuento de hadas, la Cenicienta colombiana y su príncipe americano. Un sueño idílico que en mi ingenuidad creía verdadero. Pero los relatos de hadas, tristemente, no hallan asidero en la realidad, y yo estaba a punto de asimilar esa dolorosa lección de la forma más amarga. Apenas 2 semanas después de pronunciar nuestros votos, abandoné mi patria, mi sangre, todo cuanto me era familiar. Con una modesta maleta que contenía mis escasas pertenencias y un corazón henchido de ilusiones, ascendí a un avión por primera vez en mi vida. Mi madre me estrechó en un abrazo tan férreo en el aeropuerto de Bogotá que sentí que mis costillas crujían. «Escríbeme cada semana», me susurró al oído con desesperación. «Y si algo se tuerce, aunque sea a pie, regresa a casa». El trayecto a los Estados Unidos se tornó interminable. Alfredo permanecía a mi lado, aferrando mi mano, expresando su euforia por conducirme a nuestra nueva morada. «Te encantará Texas», me aseguraba con una sonrisa radiante. «Poseo una hermosa casa en Houston, y allí tendrás todo lo que puedas anhelar». Cuando por fin arribamos a Houston, la noche ya había caído. Las luces de la metrópolis destellaban como un sinfín de estrellas derramadas del firmamento. Todo era de una magnitud asombrosa, una modernidad deslumbrante, tan dispar a mi pueblito natal. Los edificios se erigían tocando las nubes. Los vehículos, enormes y lustrosos, circulaban sin cesar. La gente se apresuraba, sin intercambiar saludos ni miradas. La morada de Alfredo, bueno, era ciertamente bella, no voy a negarlo. Una casa de 2 niveles, en un barrio apacible, con un jardín frontal y majestuosos árboles. Pero desde el instante en que crucé el umbral, una sensación extraña, casi gélida, se apoderó de mí. Algo que no lograba descifrar, pero que me erizaba la piel. Era como un presagio susurrado por el viento. Los primeros días se asemejaron a una luna de miel prolongada. Alfredo me mostraba los rincones de la ciudad,
Me acompañaba al supermercado donde yo, absorta, me quedaba boquiabierta ante la prodigiosa abundancia de víveres. Me enseñaba vocablos en inglés con paciencia. Por las noches, en la intimidad, nos amábamos, y él me susurraba promesas de eternidad al oído. Eran momentos de efímera felicidad, donde la realidad parecía desdibujarse ante la intensidad de mi sentir. Pero tras escasas 2 semanas, el panorama mutó drásticamente. Alfredo debía retornar a sus obligaciones laborales. Partía a las 7 de la mañana y no regresaba hasta las 8 de la noche, dejando un vacío ensordecedor a su paso. Y yo, mis amores, yo me quedaba sola en aquella vasta casa, sin saber una palabra de inglés, sin conocer un alma, sin comprender el funcionamiento de aquel mundo. La televisión hablaba un idioma indescifrable. El teléfono repicaba y yo, paralizada, no sabía cómo reaccionar. Los vecinos, con gestos amables, me saludaban, y yo solo podía responder con una sonrisa forzada, pues sus palabras eran un enigma para mí. La soledad comenzó a roerme por dentro, cual bestia famélica consumiendo mi espíritu. Y con esa soledad, una incipiente sombra se cernía sobre lo que creí era mi cuento de hadas. Le escribí a mi mamacita, volcando en la carta toda mi añoranza. Le conté cómo extrañaba el humeante aroma del café al amanecer, el trino gozoso de los pajaritos en nuestro patio, las risotadas de mis hermanos, la calidez de las conversaciones con mis amigas bajo la sombra del guayabo. Pero, engañada por mi propio corazón y por el anhelo de no preocuparla, también le aseguré que todo marchaba bien, que Alfredo me trataba con deferencia, que solo necesitaba más tiempo para ajustarme a aquella vida tan ajena. Y entonces, mis amores, como una niebla densa que se posa sobre el alma, comenzaron los silencios. Al principio eran apenas susurros, pequeñas ausencias de palabras. Alfredo regresaba del trabajo agotado y apenas me dirigía la palabra. Yo, con mis manos llenas de amor y mis esperanzas intactas, le preparaba la cena con esmero, intentando replicar los guisos que tanto le gustaban. Él comía, inmóvil, frente al televisor, absorto en imágenes que yo no comprendía. Le preguntaba con timidez cómo había transcurrido su jornada, y él me respondía con monosílabos, con gemidos ahogados por el cansancio. Bien, fatigado. Luego hablamos, me decía, con una mirada esquiva que ya no era la de antes. Pero ese luego nunca llegaba, mis queridas, nunca llegaba. En mi candidez, atribuí su mutismo al estrés de sus responsabilidades. Pensé que era una fase pasajera, que pronto volvería a ser el hombre locuaz y enamorado que me había traído a este vasto país. Pero las semanas se diluyeron en meses, y las pausas en nuestra comunicación se hicieron más prolongadas, más profundas, más gélidas. Para el mes de diciembre de aquel mismo año 1978, ya sumábamos 4 lunas de matrimonio, y yo sentía que compartía mi techo con un absoluto desconocido. Alfredo arribaba a casa, devoraba su comida, se ensimismaba en el televisor y sin más se retiraba a dormir. No me acariciaba, no me besaba, ni siquiera me concedía una mirada. Era como si mi presencia se hubiera vuelto vapor, como si yo fuese una figura invisible en mi propia morada. ¿Hice algo indebido? Y le cuestionaba, con las lágrimas pugnando por brotar de mis ojos. ¿Estás molesto conmigo? ¿Qué es lo que ocurre, Alfredo? Habla conmigo, por favor. Pero él solo me devolvía una mirada con esos ojos azules que, antaño, irradiaban un amor tan intenso y ahora parecían esculpidos en hielo. Nada sucede, Anne. Estoy exhausto. Déjame en paz. Esas 3 palabras se convirtieron en mi suplicio diario, en la letanía que se repetía sin cesar, carcomiéndome por dentro. Yo desplegaba toda mi imaginación para reconquistar su atención, su afecto. Me ataviaba con mis mejores galas, me ponía los vestidos que a él le complacían, cocinaba sus potajes predilectos, limpiaba la casa hasta que cada superficie destellaba como un espejo. Pero nada, mis amores, nada funcionaba. La barrera del silencio continuaba elevándose entre nosotros, invisible, sí, pero más inquebrantable que el cemento.
un muro helado que nos separaba cada vez más, cada día más. Y lo peor de todo, lo que me hacía dudar de mi propia cordura, era que cuando salíamos de casa, cuando otras personas estaban presentes, Alfredo se transformaba. Oh, mis queridos, se convertía en el hombre más encantador del universo. Era cariñoso, atento, me tomaba de la mano, me presentaba con orgullo como su hermosa esposa colombiana, sonreía a boca llena y soltaba bromas que hacían reír a todos. Pero en cuanto la puerta de nuestra casa se cerraba a nuestras espaldas, la máscara se desprendía de su rostro y volvía a ser ese individuo frío, distante, el hombre que me ignoraba con una crueldad que me helaba la sangre. Empecé a sentir que estaba perdiendo el juicio. ¿Cómo podía ser tan radicalmente diferente en público y en privado? ¿Qué atrocidad había cometido yo para merecer semejante trato? Las llamadas a mi madre se tornaron un martirio. ¿Cómo se le explica a una madre, a quien dejaste todo por seguir un sueño, que tu marido te trata como si no existieras? ¿Cómo se le confiesa que preferirías que te gritara, que peleara contigo, cualquier cosa, menos esa muralla de silencio que te aniquila lentamente, trozo a trozo, desde lo más íntimo de tu ser? ¿Estás bien, mi niña?, me interrogaba mi mamacita con voz preocupada en cada llamada. Y yo, mis amores, yo mentía. Le aseguraba que sí, que todo iba de maravilla, que estaba feliz como una perdiz, porque me embargaba la vergüenza. Vergüenza de admitir que mi madre, con su sabiduría ancestral, había tenido razón. Vergüenza de reconocer que quizás me había equivocado de una manera monumental al unirme en matrimonio con un hombre que apenas conocía, en realidad. Pero esto, mis dulces almas, era apenas el umbral del Calvario, porque lo que descubrí después, eso sí que me despedazó en millones de pedazos. Corría el mes de marzo de 1979. Ya acumulábamos 7 meses de matrimonio y una eternidad de silencios. Una mañana, Alfredo, con su habitual prisa, olvidó su maletín de trabajo en casa. Llamó desde la oficina. Su voz denotaba irritación. «Annie, necesito que me traigas mi maletín. Hay documentos vitales que preciso hoy mismo». Era la primera vez que me pedía que fuese a su lugar de trabajo. Me arreglé con presteza, tomé el maletín y solicité un taxi, pues aún no dominaba la conducción ni poseía licencia. El trayecto me costó $1, que sustraje del dinero que Alfredo me asignaba para las provisiones. Cuando llegué a su oficina, una edificación gigantesca de vidrio y acero, me sentí tan ínfima, tan fuera de lugar, como un pez fuera del agua. La recepcionista, una mujer rubia y pulcra, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, me escrutó de arriba abajo cuando le dije, en mi inglés precario, que venía a ver a Alfredo Valdés. ¿Usted? Y me inquirió con una ceja arqueada, su voz teñida de una condescendencia apenas perceptible. Su esposa, respondí con un orgullo que se batía con mi acento, haciendo que mis palabras sonaran extrañas. La expresión de aquella mujer se transformó de súbito. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su boca se dibujó en una O de sorpresa. Oh, ya veo. Espere un momento. Aquella reacción me pareció peculiar, mas en mi ingenuidad no le otorgué mayor trascendencia en ese instante. 5 minutos después, Alfredo emergió en la recepción. Venía caminando con prisa, el rostro enrojecido, una expresión que jamás le había visto. No era exactamente enojo, mis queridos. Era más una mezcla de pánico y frustración, una tormenta en sus ojos. «Annie, ¿qué haces aquí?», os espetó en español, sujetándome del brazo con una fuerza que excedía lo necesario. «¿Me pediste que te trajera el maletín?». Respondí confusa. «¿Qué sucede? ¿Hice algo indebido?». Él me arrebató el maletín de las manos, me sacó casi a rastras del edificio y me introdujo en su automóvil, que aguardaba en el estacionamiento. Durante todo el trayecto de regreso a casa, no pronunció una sola palabra. Su mandíbula estaba tensa, sus nudillos blanquecinos por la fuerza con que aferraba el volante. El aire en el auto era denso, cargado de una hostilidad silenciosa que me oprimía el pecho. Cuando por fin arribamos a la casa, entró como un huracán. Subió las escaleras con pasos pesados, se encerró en su estudio y propinó un portazo
que hizo vibrar las paredes de toda la casa. Yo me quedé abajo, tiritando, sin comprender qué había hecho mal. Solo había cumplido su encargo. ¿Por qué estaba tan furioso? Aquella noche no bajó a cenar. Esa noche tampoco durmió en nuestra cama. Y al día siguiente, mis amores, al día siguiente dio inicio el verdadero castigo del silencio. Ustedes no van a creer lo que sucedió después, mis queridas, porque lo que Alfredo me hizo durante los meses venideros fue una tortura psicológica que casi me destruye por completo. Después de aquel día en su oficina, Alfredo dejó de hablarme completamente. Y cuando digo completamente, me refiero a que su boca se selló para mí. No me deseaba los buenos días, no me decía buenas noches, no me preguntaba nada, no respondía cuando yo le hablaba. Era como si, de la noche a la mañana, yo simplemente no existiera para él. Mi voz, mis intentos de comunicación, rebotaban contra una pared invisible, una pared que él había erigido a su alrededor y que me excluía por completo. Las primeras semanas me aferré a la esperanza de que se le pasaría. Pensé que era un berrinche, un capricho momentáneo, que pronto volvería a dirigirme la palabra. Pero las semanas se arrastraron, un mes se desvaneció, luego 2 meses, y el hermetismo persistía, inamovible. Ese silencio pesado, denso, que me estaba volviendo loca. Yo le imploraba, le suplicaba con los ojos llenos de desesperación. ¿Qué te hice, Alfredo? ¿Por qué me castigas de esta manera? Dime qué error cometí y lo enmendaré. Pero él se limitaba a mirarme con esos ojos fríos como el hielo. Y simplemente se daba la vuelta, abandonando la habitación, dejándome hundida en la más absoluta desolación. Comencé a dejarle notitas escritas por toda la casa, como pequeños osos lanzados al vacío. En el espejo del baño, buenos días, mi amor. En su plato de comida, hice tu guiso favorito. En su almohada, te amo, por favor, háblame. Pero él, con una indiferencia que me perforaba el alma, las leía y las arrojaba a la basura sin proferir una sola palabra, sin un gesto de reconocimiento, sin una chispa de emoción en su rostro pétreo. El único momento en que se dignaba a hablarme era cuando había otras personas presentes, cuando sus amigos nos visitaban, cuando nos topábamos con conocidos en el supermercado, cuando acudíamos a alguna reunión social. En esos instantes, Alfredo se transfiguraba una vez más, volviendo a ser el esposo perfecto. Me abrazaba, me besaba en la mejilla, me llamaba mi amor en inglés, delante de todos, con una naturalidad que me hacía dudar de la realidad de mi sufrimiento. Pero apenas nos quedábamos a solas, el mutismo regresaba, ese silencio ensordecedor que me estaba consumiendo por dentro, cada día un poco más. Yo lloraba todas las noches, mis amores. Lloraba en silencio para que él no me escuchara, con la cara hundida en la almohada, empapándola con mis lágrimas de confusión y dolor. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué había hecho para merecer este calvario? ¿Fue ir a su oficina? ¿Pero por qué? ¿Qué maldad podía haber en que una esposa visitara a su marido en el trabajo? Las conversaciones telefónicas con mi mamá se volvieron un ejercicio de mentiras. Ella, con el instinto inquebrantable de una madre, percibía en mi voz que algo andaba muy mal. «Anne, mi niña, ¿qué te sucede? Tu voz suena triste. ¿Ese hombre te está tratando bien?» Y yo continuaba con la farsa. «Sí, mamá, todo está en orden. Solo te extraño muchísimo». ¿Por qué, mis queridos? ¿Cómo se le explica a tu madre que tu marido te está castigando con el silencio? ¿Cómo se le dice que preferirías que te golpeara? Porque al menos eso sería algo tangible, algo que podrías comprender, algo con lo que podrías lidiar. Para junio de 1979 ya sumábamos 10 meses de matrimonio y 3 meses de ese infierno silencioso. Yo había perdido peso de manera alarmante, tenía ojeras permanentes y al mirarme al espejo no me reconocía. Esa muchacha alegre de ojos brillantes que había partido de Colombia había desaparecido por completo. En su lugar se reflejaba una mujer triste, apagada, sin vida. Y entonces descubrí la verdad que hasta el día de hoy me desgarra el alma. Fue un sábado por la tarde, mis amores. Alfredo había partido.
indicándome con señas que iba a jugar golf con sus amigos. Yo me quedé en la casa, absorta en la limpieza, pues el trajín doméstico era el único refugio que me sustraía de mi desdicha. De repente, una idea se arraigó en mi mente, un impulso irrefrenable: limpiar su estudio, esa habitación que para mí estaba vetada, donde él se enclaustraba por horas. Es mi espacio privado, me había advertido con anterioridad, antes de que el muro de silencio se alzara entre nosotros. No cruces ese umbral jamás. Pero aquel día, una fuerza inexplicable me empujó a adentrarme. Tal vez fue la desesperación, la necesidad imperiosa de respuestas. Tal vez fue el instinto como un faro en la densa bruma. O quizás fue la mano de Dios, guiándome hacia la verdad que me esperaba. No lo sé, mis queridos, pero entré. El estudio era un aposento sobrio, con un amplio escritorio atiborrado de papeles, estantes repletos de libros y documentos, y un archivero metálico, frío y discreto, en un rincón. Comencé mi labor, sacudiendo el polvo de las repisas, ordenando los legajos que yacían esparcidos sobre la superficie de madera. Y entonces lo vi, el archivero. Tenía un candado diminuto, pero sorprendentemente estaba abierto, como si Alfredo, en su prisa o su descuido, hubiera olvidado cerrar la cerradura. Mi corazón, que ya latía con una cadencia febril por la ansiedad, se aceleró aún más. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que no debía manipularlo, que estaba invadiendo su privacidad, su santuario personal. Pero después de 3 meses de mutismo ensordecedor, después de un periodo de tortura psicológica que me había desgastado hasta los cimientos, sentí que tenía derecho a buscar, a reclamar respuestas. Sentí que no me quedaba más que perder. Abrí el primer cajón. Contenía documentos laborales, contratos, papeles tediosos y formales que no lograba descifrar. Abrí el segundo compartimento. Más de lo mismo, una letanía de cifras y cláusulas incomprensibles. Pero cuando deslicé el tercer cajón, Dios mío, mis amores, cuando abrí aquel tercer cajón, mi existencia entera se desplomó como un castillo de naipes. Había fotografías, un montonazo de fotografías. Y en esas imágenes, en cada una de ellas, Alfredo estaba con otra mujer. No eran instantáneas inocentes, mis queridos. No eran retratos de colegas o amistades compartiendo un momento casual. Eran claramente fotos de una pareja. Alfredo, con su brazo ceñido alrededor de una mujer rubia y esbelta, de facciones finas. Alfredo besando con pasión a esa mujer. Alfredo con esa misma mujer, en la playa, en restaurantes, en lo que para mi horror creciente parecía ser la misma casa donde yo ahora habitaba, donde intentaba en vano construir una vida. Mis manos, atenazadas por un temblor incontrolable, estuvieron a punto de dejar caer las fotografías. El corazón me retumbaba en el pecho con tal fuerza que lo escuchaba reverberar en mis oídos, un tamborileo macabro que anunciaba la catástrofe. Las lágrimas, como ríos desbordados, comenzaron a surcar mis mejillas sin que pudiera detener su caudal. Pero aquello no era todo. Debajo de la pila de fotografías había cartas, misivas amorosas escritas con letra femenina, dirigidas a Alfredo por esa mujer. Y lo más escalofriante, cartas fechadas. Dios mío, cartas fechadas apenas 6 meses antes de que Alfredo viajara a Colombia. Apenas 6 meses antes de que me conociera a mí. Mi amor, leía con la vista borrosa por el llanto. Extraño tanto vivir contigo. Sé que necesitas este tiempo en Colombia para el trabajo, pero cuento los días para que vuelvas. Esta casa se siente vacía sin ti. Te amo con todo mi corazón. Tuya siempre, Jennifer. Jennifer, ese era el nombre de la mujer de las fotografías. Mi mente daba vueltas, mi estómago se retorcía. Continué hurgando en el cajón con mis dedos temblorosos, mis ojos nublados por el dolor. Encontré más epístolas, más imágenes. Y entonces, mis amados, entonces di con algo que me heló la sangre hasta la médula de los huesos. Un anillo de compromiso, con un diamante que centelleaba incluso en la penumbra del estudio. Y junto a la sortija, una pequeña nota manuscrita con la caligrafía de Alfredo, para Jennifer cuando esté listo para pedírselo.
No podía respirar. Literalmente el aire se negaba a entrar en mis pulmones. Me desplomé sobre el piso de madera del estudio, rodeada por todas aquellas pruebas irrefutables de la traición, y lloré como nunca antes lo había hecho en mi vida. Lloré con cada fibra de mi ser, con sollozos desgarradores que emergían desde lo más profundo de mi alma, un lamento que parecía querer romper mi cuerpo en 1000 pedazos. ¿Cuánto tiempo estuve ahí sentada, deshecha en el suelo? No lo sé. Pudo haber sido un puñado de minutos o un sinfín de horas. El tiempo se había disuelto en mi agonía, pero de súbito, el sonido familiar de la puerta principal abriéndose me sacó de mi letargo. Alfredo había regresado. Con una rapidez febril, guardé todas las evidencias en el cajón. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y salí del estudio. Alfredo se encontraba en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Cuando me vio, su expresión no cambió en lo más mínimo. Continuó ignorándome, como había hecho durante los últimos 3 meses de su cruel silencio. Pero yo, mis amores, yo ya no era la misma Annie, esa Annie ingenua, la que se culpaba a sí misma por el mutismo de su esposo, la que creía que había algo intrínsecamente malo en ella. Esa Annie había muerto, había quedado sepultada en el piso de ese estudio, bajo el peso de la traición. ¿Quién es Jennifer?, le pregunté, con una voz que, aunque temblaba apenas perceptiblemente, sonaba firme y decidida. Por dentro, sentía que mi mundo se había hecho añicos, pero por fuera, una coraza de hielo comenzaba a formarse. Alfredo se congeló, con el vaso de agua a medio camino de sus labios. Me miró, y por primera vez en 3 meses, vi una emoción en su rostro. Era miedo, mis queridos, un miedo palpable. ¿Quién es Jennifer?, repetí esta vez con más fuerza, la determinación resonando en cada sílaba. Es la mujer de las fotos. Es tu novia. ¿Es por ella que me castigas con este silencio que me está matando? Él bajó el vaso lentamente, con un movimiento que parecía calculado para ganar tiempo. Durante unos segundos que se hicieron eternos, no emitió sonido alguno. Luego, finalmente, después de 3 meses de un mutismo que había sido mi tortura diaria, habló. No tienes derecho a revisar mis cosas, dijo, con una voz fría y distante, tratando de retomar el control, de invalidar mi descubrimiento, que no tengo derecho. Y mi voz, antes temblorosa, subió de volumen, cargada de una indignación incontenible. Soy tu esposa. Dejé mi país, mi familia, todo por ti. Y tú tienes fotos de otra mujer escondidas aquí, en esta casa, que supuestamente es nuestra. Jennifer era mi novia antes de ir a Colombia, admitió finalmente, apoyándose contra el mesón de la cocina, la postura de un hombre derrotado. Terminamos antes de que yo te conociera. Mentira, grité con la fuerza de la rabia y el dolor. Las cartas son de 6 meses antes de que me conocieras. Y ese anillo, Alfredo, ese anillo era para pedirle matrimonio a ella. Alfredo se pasó las manos por el rostro, un gesto de impotencia. Por primera vez desde que lo había conocido, se veía vulnerable, culpable, como un niño atrapado en una fechoría. Sí, dijo finalmente, con un hilo de voz apenas audible. Sí, iba a pedirle matrimonio cuando regresara de Colombia. Llevábamos 3 años juntos. Vivíamos juntos en esta casa, Annie, pero entonces te conocí a ti. Cada palabra suya era como una puñalada directa a mi corazón, una herida fresca y profunda. Pero necesitaba, mis amores, necesitaba escuchar la verdad completa, por más lacerante que fuera. ¿Por qué te casaste conmigo entonces?, pregunté, con las lágrimas corriendo sin tregua por mis mejillas. ¿Por qué me trajiste aquí si amabas a otra mujer? Alfredo permaneció en silencio por un instante, un silencio diferente a los anteriores, cargado de incomodidad y vergüenza. Luego habló, y sus palabras no hicieron más que confirmar lo que mi corazón ya, dolorosamente, había intuido. Jennifer y yo habíamos tenido problemas. Ella quería que nos casáramos ya, pero yo no estaba seguro. Luego me mandaron a Colombia por 6 meses y conocerte fue como una aventura emocionante. Eras exótica, diferente, hermosa. Pensé que si me casaba contigo, podría olvidar a Jennifer. ¿Una aventura?, susurré, la incredulidad y el dolor mezclados en mi voz.
¿Eso fue para ti una aventura? No. Bueno, al principio pensé que podría funcionar, pero cuando te traje aquí, cuando regresé a mi vida real, me di cuenta de que había cometido un error. Jennifer me buscó, quería volver y yo me di cuenta de que nunca había dejado de amarla. ¿Y el silencio? Inquirí con la voz apenas un hilillo. ¿Por qué me castigaste con el silencio, Alfredo? Porque ese día que fuiste a mi oficina, Jennifer estaba ahí, dijo Alfredo, evitando mi mirada, incapaz de sostener la suya. Había ido a visitarme, a tratar de convencerme de que volviéramos. Y de repente apareces tú, presentándote como mi esposa. Jennifer se fue llorando. Me hizo una escena. Me di cuenta de que había arruinado todo. Y me enojé contigo por aparecer ahí, por arruinar mi oportunidad de volver con ella. El silencio que siguió a sus palabras fue peor que todos los silencios anteriores, porque ahora yo conocía la verdad. Toda la verdad desnuda y cruel. Mi marido, el hombre que me había prometido una vida de princesa, nunca me había amado de verdad. Yo había sido solo una distracción, un capricho, un error que él había cometido y del que ahora quería deshacerse. Entonces, todo este tiempo, mi voz se quebró, pero la determinación no flaqueó. Todo este tiempo que me hiciste sentir que era yo la que estaba mal, que había hecho algo horrible, era porque tú querías estar con otra mujer. Alfredo no dijo nada, y su mutismo en ese instante fue la confirmación más rotunda y desgarradora que necesitaba. Quiero el divorcio, dije, con una voz que no parecía mía, pero que sonaba sorprendentemente fuerte y clara. Bien, respondió él rápidamente, demasiado rápido, como si yo le hubiera hecho un favor. Yo pagaré tu boleto de vuelta a Colombia. Puedes irte la próxima semana. Y ahí estaba, mis amores, así de fácil para él, deshacerse de mí como si yo fuera una baratija sin valor, mandarme de vuelta a Colombia como si estos 10 meses de matrimonio, de promesas rotas y de sufrimiento silencioso, nunca hubieran existido. Pero entonces algo dentro de mí se rompió, o más bien, algo dentro de mí despertó. Una fuerza que no sabía que poseía, una determinación que venía de lo más profundo de mi ser, de mi raíz colombiana, de mi espíritu de mujer andina. No, dije, con una rotundidad que lo tomó por sorpresa. Alfredo me miró confundido. ¿Qué? Dije que no me voy a ir así como así. No voy a volver a Colombia derrotada, humillada, para que todos digan, ven, les dijimos que ese gringo solo iba a jugar con ella. Anne, sé razonable, intentó él, con un tono que pretendía ser conciliador, pero que sonaba a condescendencia. Razonable, que me reí sin humor, una risa amarga que brotó desde mi estómago. ¿Quieres que sea razonable? Me casaste con mentiras, me trajiste a este país con falsas promesas, me hiciste creer que me amabas, me torturaste con el silencio durante meses, y ahora quieres que sea razonable y me vaya callada como una perrita obediente. Pues no, Alfredo Valdés, no voy a hacer eso. ¿Qué quieres entonces? Preguntó él, y pude ver el miedo creciendo en sus ojos, el pánico de que su fachada se desmoronara. Quiero quedarme en esta casa mientras tramitamos el divorcio. Esta casa donde tu preciosa Jennifer vivió contigo. Quiero que me des dinero suficiente para vivir, para comer, para vestirme, y quiero tiempo para decidir qué voy a hacer con mi vida. No voy a volver corriendo a Colombia solo porque a ti te convenga. Pero, intentó protestar. ¡Pero nada! Lo interrumpí, mi voz resonando con una autoridad que me sorprendió incluso a mí misma. Si no aceptas mis condiciones, voy a ir a tu oficina y voy a contarle a todos tus jefes, a todos tus compañeros de trabajo, cómo engañaste a una pobre muchacha colombiana. Voy a buscar a Jennifer y le voy a contar todos los detalles de nuestro matrimonio. Voy a hacer un escándalo tan grande que tu reputación perfecta va a quedar destruida. Créeme, era un farol, mis amores. Yo no sabía si tendría el valor, el coraje necesario para hacer todo aquello, para ejecutar cada una de mis amenazas. Pero Alfredo no lo sabía, y vi en sus ojos que me creía perfectamente capaz. Su cara se descompuso, su arrogancia se desvaneció. Está bien, dijo finalmente con la voz ahogada. Quédate en la casa.
Te daré dinero, pero no vengas a mi trabajo. No busques a Jennifer. No hagas ningún escándalo. Trato hecho, dije, y extendí mi mano para sellar el acuerdo, tal como había visto que hacían en las películas gringas, con una solemnidad que sentí que definía mi nuevo destino. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. Por primera vez en meses, dormí profundamente, un sueño reparador. Porque aunque mi corazón estaba roto en 1000 pedazos, aunque mi matrimonio había resultado ser una farsa, había descubierto algo infinitamente más importante. Yo era más fuerte de lo que jamás imaginé. Pero esto, mis amados, era apenas el umbral de mi transformación, el inicio de mi verdadera historia, porque lo que hice en los meses siguientes, eso sí que fue mi verdadera revolución. Los días que siguieron a aquella confrontación fueron extraños, mis queridos, como si dos almas, después de una tormenta, compartieran el mismo techo sin atreverse a mirarse. Alfredo y yo coexistíamos en la misma morada, pero éramos más ajenos que dos desconocidos en una estación de tren. Él partía al alba hacia su trabajo y regresaba cuando la luna ya reinaba en el firmamento. Yo, en cambio, ya no me desvivía limpiando y cocinando para él. Mi foco, mi energía, ahora se concentraban en algo más apremiante. Devoraba las horas frente al televisor, intentando desentrañar los misterios del inglés, palabra a palabra. Escudriñaba los periódicos que él abandonaba en la mesa, buscando alguna hebra de significado en ese idioma que se me antojaba tan esquivo. Una semana después de aquel episodio que marcó un antes y un después, Alfredo, sin siquiera dignarse a mirarme a los ojos, me tendió un sobre. «Es para tus gastos», masculló, con una voz desprovista de emoción, en su interior $500. «Te daré la misma suma cada semana». $500 a la semana, mis amores. Era una verdadera fortuna para mí, más dinero del que había contemplado junto en toda mi vida. En mi pueblito, mi padre, con el sudor de su frente, apenas ganaba esa cantidad en 2 largos meses de sol a sol. Tomé el sobre sin pronunciar una sola palabra de agradecimiento. A ese hombre, sentía, ya no le debía nada. Con ese tesoro inesperado en mis manos, comencé a forjar mi independencia. Aprendí a dominar el intrincado sistema de autobuses, aunque al principio, les confieso, me extraviaba con frecuencia, terminando en paradas desconocidas, con lágrimas de frustración empañando mis ojos. Aprendí a solicitar indicaciones con mi rudimentario inglés, a no amilanarme ante la inmensidad de la ciudad. Un día, mientras deambulaba por el bullicioso centro de Houston, un letrero capturó mi atención. Una escuela de inglés para inmigrantes. Las clases eran accesibles, apenas $10 semanales. Me inscribí sin dudarlo, sintiendo un leve atisbo de esperanza renacer en mi pecho. Mi profesora, la señora Margaret, era un ángel, mis queridos. Una mujer de cabellos plateados y ojos bondadosos, que hablaba un español impecable porque había residido en México. Un día, después de clase, le confié en privado mi desoladora situación. Ella, con una ternura que me conmovió hasta las entrañas, me estrechó en un abrazo y me dijo: «Mi hijita, vas a salir adelante. He sido testigo de innumerables mujeres como tú, llegando aquí sin nada y transformándose en pilares de fortaleza e independencia. Tú posees un fuego inextinguible en tu mirada. Lo vas a conseguir». Esas palabras, mis amores, fueron un bálsamo para mi espíritu lacerado. Por primera vez desde que puse un pie en esta tierra extranjera, sentí que, quizás, sí había un porvenir para mí aquí. En esas aulas de inglés, conocí a otras mujeres migrantes, guerreras como yo, cada una con su propia historia de lucha y resiliencia. Estaba María, una mexicana de Guadalajara, que había huido de la violencia de un marido. Rosa, una salvadoreña que dejó atrás la guerra en su país, llevando consigo el recuerdo de un hogar deshecho. Y Carmen, una dominicana que buscaba un destino más próspero para sus hijos. Todas compartíamos cicatrices invisibles, relatos de dolor que nos unían en una hermandad silente, pero también todas albergábamos una fuerza de espíritu admirable. Con ellas, mis queridos, comprendí que no estaba sola, que miles de mujeres como nosotras se aferraban a la vida,
luchaban con denuedo, reconstruían sus existencias en una nación ajena. María, con su sabiduría callejera, me enseñó a recorrer el transporte público sin temor. Rosa me condujo a una tienda donde la comida latina era un bálsamo para el alma. Y por primera vez en meses, saboreé unas arepas que, aunque no tenían el toque mágico de las de mi mamá, me hicieron llorar de una nostalgia profunda. Carmen, siempre práctica, me habló de un programa gubernamental que asistía a los inmigrantes para conseguir la residencia permanente. «Anne», me dijo Carmen una tarde, mientras compartíamos un café después de clase, «si estás desposada con un ciudadano americano, él tiene la obligación de tramitarte la residencia». Me quedé helada. En todo ese tiempo, jamás se me había ocurrido preguntar por ese detalle crucial. Alfredo me había traído con una visa de turista. Nos habíamos casado, pero nunca había mencionado una palabra sobre arreglar mis papeles. «No», respondí con la voz apenas un hilo. «Nunca hablamos de eso». Carmen y María intercambiaron miradas de preocupación. «Anne», dijo María, aferrando mi mano con empatía, «si no posees residencia, técnicamente te encuentras aquí de manera ilegal. Y si te divorcias sin ese documento, te deportarán automáticamente». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Cómo no había reparado en eso antes? Claro que Alfredo no había tramitado mi residencia. Él nunca tuvo la intención de que yo permaneciera aquí indefinidamente. Yo era, para él, solo un error temporal, una fantasía efímera. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, el pánico trepando por mi garganta. «Debes obligarlo a tramitar tu residencia antes del divorcio», sentenció Carmen. «Es su deber legal como tu esposo. Si se niega, puedes demandarlo por abandono de responsabilidades conyugales». Aquella noche, llegué a casa con una nueva determinación grabada a fuego en mi corazón. Esperé a que Alfredo regresara de su trabajo. Cuando entró, lo detuve antes de que subiera las escaleras para encerrarse en su estudio. «Necesitamos conversar», le dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Él suspiró, como si yo fuera una molestia insoportable, un fastidio de grandes proporciones. «¿Qué quieres ahora, Annie?» «Quiero que tramites mi residencia permanente», le respondí sin titubear. «Es tu obligación como mi esposo». Vi cómo su rostro palidecía, cómo el color abandonaba sus mejillas. «¿Mi residencia? Pero si vamos a divorciarnos». «Exactamente», repliqué, el temple de mi voz inquebrantable. «Y no puedo divorciarme si no tengo residencia. Si intentas divorciarme sin tramitarla, te voy a demandar. Y créeme, Alfredo, conozco a excelentes abogados de inmigración que trabajan gratis para mujeres en mi situación». Era otra estratagema, mis amores. Yo no conocía a ningún abogado, pero Carmen me había hablado de organizaciones que ofrecían ayuda legal gratuita a inmigrantes, y esa información me infundió el valor necesario para amenazarlo. Alfredo me miró con una mezcla de rabia y frustración, pero también con un evidente atisbo de miedo en sus ojos. «Esto es un chantaje», sentenció. «Llámalo como quieras», respondí con una calma que no sentía. «Pero si me hubieras tratado como debías desde el principio, no estaríamos en esta situación. Tú creaste este problema, Alfredo. Ahora vas a ayudarme a resolverlo». Transcurrieron 2 días de un silencio tenso, un silencio diferente a los anteriores, este cargado de estrategia y no de indiferencia. Finalmente, Alfredo bajó una mañana con un puñado de papeles en la mano. «Llena esto», dijo, dejando los formularios sobre la mesa. «Es la solicitud de residencia permanente. Necesito fotos tuyas, copia de tu pasaporte y tu certificado de matrimonio». «Gracias», dije. Y esta vez, mis queridos, lo sentía de verdad, desde lo más hondo de mi ser. Porque esa residencia significaba que yo tendría opciones, que no estaría encadenada a él, que podría construir mi propia existencia en este país si así lo decidía mi corazón. Los meses subsiguientes fueron un torbellino de trámites, de citas en oficinas de inmigración, de entrevistas donde Alfredo y yo teníamos que fingir ser un matrimonio dichoso. Era irónico y doloroso a la vez tener que responder preguntas íntimas sobre nuestra relación, sonreír para las fotografías, actuar como si nos amáramos con locura, cuando la cruda verdad era que apenas nos soportábamos. Pero lo hicimos, y en noviembre de 1979 el día llegó.
recibí mi tarjeta de residencia permanente, mi ansiada Green Card, mi boleto a la libertad. El día que la obtuve, mis amores, lloré, pero no de pena. Lloré de alivio, de una gratitud inmensa, de una emoción que me desbordaba, porque esa tarjeta, ese pequeño pedazo de plástico, significaba que yo tenía el poder de forjar mi propio porvenir. Esa noche, con mi corazón hinchado de un nuevo coraje, le dije a Alfredo: «Ya tengo mi residencia, ahora sí podemos seguir adelante con el divorcio». Él, con un suspiro de alivio que no pudo disimular, respondió: «Bien, mi abogado preparará los papeles». «Espera», lo detuve. «Antes de eso tenemos que hablar de dinero». «¿Dinero?», preguntó él con desconfianza, frunciendo el ceño. «Sí, dinero. Estuve casada contigo más de un año. Abandoné mi país por ti. Sufrí maltrato psicológico. En este país, las esposas tienen derecho a una compensación en el divorcio». Otra vez, mis queridas amigas de la clase de inglés me habían iluminado. María conocía a una mujer que había logrado una buena suma de dinero en su divorcio al demostrar que su cónyuge la había maltratado emocionalmente. «No te voy a dar ni un centavo más de lo necesario», dijo Alfredo con firmeza, intentando recuperar el control. «Entonces prepárate para un divorcio largo y público», respondí, con la voz en calma, pero mis ojos destilaban una determinación férrea. «Porque voy a batallar por cada dólar. Y voy a asegurarme de que el mundo entero conozca la clase de hombre que eres». Vi la frustración grabada a fuego en su rostro. Sabía que estaba contra la espada y la pared. Él deseaba deshacerse de mí con celeridad para poder unirse a Jennifer, pero yo ya no era la muchacha cándida que él podía manipular a su antojo. Después de semanas de negociación, yo sin siquiera tener abogado, solo guiándome por los consejos de mis amigas y por lo que había aprendido en la biblioteca pública sobre leyes de divorcio, Alfredo finalmente accedió a entregarme $10,000 como acuerdo de divorcio. $10,000, mis amores. Para mí era una fortuna inmensa. Con ese dinero, podría arrendar un apartamento, adquirir lo indispensable y vivir mientras encontraba un empleo. Era mi nuevo punto de partida, mi lienzo en blanco. El divorcio se concretó en febrero de 1980. 18 meses después de nuestro matrimonio de cuento de hadas, que a todas luces resultó ser una pesadilla. El día que rubricamos los papeles en la oficina del abogado de Alfredo, él me miró y me dijo: «Anne, lo siento. Lamento haberte causado tanto daño. De verdad creí que podría funcionar entre nosotros». «No funcionó porque nunca me amaste», le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pero ¿sabes qué, Alfredo? Te doy las gracias, porque gracias a ti descubrí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Gracias a ti aprendí que no necesito a ningún príncipe que me rescate. Puedo rescatarme a mí misma». Salí de aquella oficina con mi copia de los papeles de divorcio, mi cheque por $10,000, mi residencia permanente y mi dignidad intacta. 2 semanas después, me trasladé a un modesto apartamento en un barrio latino de Houston. Era un lugar humilde, apenas una habitación con una pequeña cocina y un baño, pero era mío. Por primera vez en mi vida, poseía mi propio espacio, mi propia libertad. Mis amigas de la clase de inglés, mis ángeles de la guarda, me ayudaron con la mudanza. Entre todas compramos muebles de segunda mano, decoramos con detalles sencillos pero llenos de encanto, y preparamos una cena de celebración que supo a gloria. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, rodeada de esas mujeres guerreras que se habían convertido en mi nueva familia, me sentí más feliz de lo que me había sentido en todo el tiempo que duró mi matrimonio. «¿Y ahora qué vas a hacer, Anne?», me preguntó María, con una sonrisa en los labios. «Voy a vivir», respondí con una sonrisa radiante. «Voy a aprender inglés a la perfección. Voy a conseguir un trabajo. Voy a construir una vida aquí, una vida que sea mía y de nadie más». Y eso fue exactamente lo que hice, mis amores. Encontré empleo en una fábrica de ropa. No era un trabajo glamoroso, les confieso, pero pagaba bien. Me levantaba a las 5 de la mañana. Tomaba 2 autobuses para llegar. Trabajaba 8 horas cosiendo en máquinas industriales y luego, por las noches, acudía a mis clases de inglés. Era exhaustivo, era duro, pero era mío.
Cada dólar que ganaba era mío. Cada decisión que tomaba era mía. Nadie me castigaba con el silencio. Nadie me hacía sentir que yo no era suficiente. Los fines de semana, mis amigas y yo salíamos a explorar la ciudad. Íbamos al cine, a los parques, a las tiendas. Aprendí a manejar y obtuve mi licencia. Compré un auto usado, un Chevy viejo, pero que funcionaba a las 1000 maravillas. Y la libertad que sentía manejando por las calles de Houston era indescriptible. Llamaba a mi mamá todas las semanas. Al principio no le conté lo del divorcio. No sabía cómo decirle que mi matrimonio perfecto había sido un estrepitoso fracaso. Pero un día, 6 meses después del divorcio, reuní todo el valor que pude y le conté absolutamente todo. Mi mamá lloró. Lloró por el sufrimiento que yo había soportado, por no haber estado a mi lado para consolarme. Pero luego me dijo algo que jamás voy a olvidar. Anne, mi niña hermosa, estoy orgullosa de ti. Muchas mujeres se habrían regresado corriendo derrotadas, pero tú te quedaste, luchaste y saliste adelante. Eres más fuerte que yo, más fuerte que cualquier mujer que conozco. Esas palabras de mi mamá me infundieron la fuerza necesaria para seguir adelante. En 1981, un año después de mi divorcio, conseguí un trabajo mucho mejor, en una oficina. Era recepcionista en una compañía de importaciones. Mi inglés ya era lo suficientemente bueno, y el hecho de que hablara español perfectamente era una ventaja enorme, porque muchos de los clientes eran latinoamericanos. Allí conocí a gente maravillosa. Mi jefe, el señor Martínez, era un empresario mexicano que había edificado su imperio desde cero. Él me tomó bajo su ala, me enseñó los pormenores del negocio, me brindó oportunidades invaluables para crecer dentro de la compañía. Annie, me decía con su sabiduría, tienes cabeza para los negocios, no te quedes solo como recepcionista. Aprende, estudia, crece. Y eso hice, mis queridos. Tomé clases nocturnas de administración de empresas en el Community College. Era difícil trabajar todo el día y estudiar por las noches, pero yo ya estaba habituada al trabajo arduo. Los años volaron. 1982, 1983, 1984. Yo continuaba creciendo, aprendiendo, construyendo mi vida ladrillo a ladrillo. Había salido con algunos caballeros, pero nada serio. Después de Alfredo, el miedo de volver a confiar, de volver a enamorarme, era grande. Pero entonces, en 1985, conocí a Carlos. Carlos era colombiano, de Cali. Había llegado a Estados Unidos 5 años antes que yo, persiguiendo el sueño americano. Era mecánico, tenía su propio taller, trabajaba con honestidad, era amable, respetuoso y, lo más importante, cuando me miraba, sus ojos brillaban de verdad, no con un brillo ilusorio. No fue amor a primera vista como con Alfredo. Fue algo mucho mejor. Fue una amistad que floreció poco a poco, que se convirtió en un cariño profundo, que se transformó en un amor verdadero, cimentado en el respeto y la admiración mutua. Carlos conocía mi historia al detalle. Le conté todo sobre Alfredo, sobre el silencio, sobre el dolor, y en lugar de juzgarme o compadecerme, me admiró. Anne, me dijo una noche mientras caminábamos por el parque, eres la mujer más valiente que he conocido. No cualquiera sobrevive lo que tú sobreviviste y emerge más fuerte. Nos casamos en 1996, 8 años después de mi primer matrimonio. Pero este matrimonio era diferente. Este matrimonio era real. Carlos me amaba de verdad, me respetaba, me trataba como a su igual, como a su compañera de vida. Tuvimos 2 hijos hermosos. Daniela nació en 1987 y Miguel en 1989. Cuando sostuve a Daniela en mis brazos por primera vez, mis lágrimas fluyeron sin control, pensando en todo lo que había transcurrido para alcanzar ese instante de dicha. Si me hubiera quedado con Alfredo, si hubiera aceptado su silencio, si hubiera regresado derrotada a Colombia, jamás habría conocido esta felicidad plena y verdadera. Los años continuaron su curso. Carlos y yo trabajamos incansablemente, ahorramos con esmero y compramos una casa. Una casa modesta, sí, pero rebosante de amor y de risas. El señor Martínez, mi mentor, me nombró gerente de su compañía.
Yo, la muchacha pobre de un pueblito colombiano, ahora dirigía una oficina con 20 empleados. Finalicé mi carrera en administración de empresas. Me gradué en 1992 a los 36 años. Carlos y mis hijos estaban en la ceremonia, gritando y aplaudiendo con una euforia contagiosa cuando me entregaron mi diploma. Esa, mis amores, fue una de las noches más felices de mi vida. En 1995, el señor Martínez decidió retirarse y me ofreció la oportunidad de comprar su compañía. Con los ahorros de Carlos y míos y un préstamo bancario, lo logramos. Me convertí en la dueña de mi propio negocio. La niña que lavaba ropa en el río de un pueblito colombiano ahora era una empresaria exitosa en Estados Unidos. La mujer que había sido castigada con el silencio ahora era la jefa que tomaba las decisiones importantes, la voz que se hacía escuchar. ¿Saben qué fue lo más irónico de todo, mis amores? En el año 2000, 20 años después de mi divorcio, Alfredo me contactó. Me llegó un correo electrónico a mi oficina. No sé cómo obtuvo mi información, pero allí estaba, un mensaje de Alfredo Valdés. Querida Annie, decía el correo, sé que han pasado muchos años y probablemente no quieras saber nada de mí, pero quería escribirte para pedirte perdón. Me he pasado todos estos años arrepentido de cómo te traté. No tienes que responder. Solo quería que supieras que lo siento mucho y que espero que hayas encontrado la felicidad que merecías y que yo no pude darte. Me quedé mirando ese correo durante un largo rato. Una parte de mí deseaba ignorarlo, borrarlo, seguir adelante como si nunca lo hubiera recibido. Pero otra parte de mí, la parte que había sanado, la parte que había crecido y madurado, sentía que necesitaba responder. Le escribí: Alfredo, acepto tu disculpa. Sí, encontré la felicidad. Tengo un esposo maravilloso, 2 hijos hermosos, un negocio exitoso y una vida plena de amor. Gracias por escribir. Te deseo lo mejor, Annie. Corto, simple, sin atisbo de rencor, porque había aprendido que el rencor solo te hiere a ti misma. Perdonar no significa olvidar o justificar lo que te hicieron. Perdonar significa liberarte del peso de la amargura. Alfredo me respondió contándome que se había casado con Jennifer, pero que se habían divorciado 5 años después, que había tenido otros matrimonios que tampoco prosperaron y que ahora, a sus 60 años, vivía solo y se lamentaba de muchas decisiones que había tomado en su vida. No sentí satisfacción alguna con esa información. Solo sentí una punzada de tristeza por él, porque mientras yo había construido una existencia hermosa, él había malgastado la suya, persiguiendo fantasías y lastimando a las personas en su camino. Mis hijos crecieron. Daniela se convirtió en abogada, especializada en asistir a inmigrantes con sus casos de residencia y ciudadanía. Cuando me preguntaban de dónde provenía su pasión por ayudar a los migrantes, yo les narraba mi historia. Les contaba cómo llegué a este país sin nada, sobre cómo luché con uñas y dientes, sobre cómo otras mujeres me tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Miguel, por su parte, se hizo ingeniero. Trabaja en la misma compañía petrolera donde Alfredo había trabajado, aunque en una división diferente. La vida da muchas vueltas, ¿verdad, mis amores? Carlos y yo festejamos nuestro 30º aniversario de bodas en 2016. 30 años de amor verdadero, de respeto mutuo, de edificar una vida juntos. Esa noche, brindando con champagne económico, porque nunca perdimos la costumbre de ser ahorradores, le dije: gracias por demostrarme que el amor verdadero existe. En 2018 Carlos falleció, un infarto repentino que nos tomó por sorpresa. Me dejó destrozada, mis amores, pero también me dejó con 40 años de recuerdos preciosos, con 2 hijos maravillosos, con nietos adorables, con una vida que construimos hombro a hombro. En su funeral, mientras observaba el ataúd descender a la tierra, pensé en Alfredo. Pensé en cómo, hacía 40 años, había creído que Alfredo era el amor de mi vida, que sin él no era nada. Y me di cuenta de algo profundo. Alfredo me hizo un favor. Si Alfredo no me hubiera tratado tan cruelmente, si no me hubiera forzado a encontrar mi propia fortaleza, quizás nunca habría descubierto mi verdadero potencial. Tal vez me habría conformado con ser una esposa sumisa y callada. Tal vez nunca habría aprendido que yo no necesitaba a ningún hombre para sentirme completa.
Carlos no me completó, mis queridos. Carlos me acompañó, y esa es una diferencia enorme. Ahora, en este año 2025, tengo 69 años. Soy abuela de 5 nietos hermosos que son mi alegría. Vendí mi negocio hace 3 años y ahora disfruto plenamente de mi retiro. Vivo en una casa bonita que compré con mis propios ahorros, viajo cuando me place y colaboro con organizaciones que apoyan a mujeres inmigrantes. ¿Saben qué es lo que más me llena de orgullo, mis amores? No es el dinero que tengo en el banco, ni la casa donde vivo, ni los logros profesionales. Lo que más me enorgullece es saber que me rescaté a mí misma. Cuando contemplo a esa muchacha de 22 años que subió a un avión con el corazón colmado de sueños ingenuos, siento una ternura inmensa por ella. Quisiera poder abrazarla y susurrarle al oído: vas a sufrir, pero vas a sobrevivir. Te van a romper el corazón, pero vas a encontrar uno mejor. Te van a hacer sentir insignificante, pero vas a crecer más de lo que jamás imaginaste. La verdad que hasta el día de hoy me maravilla no es el silencio con que Alfredo me castigó. La verdad que me asombra es la fuerza que hallé dentro de mí para sobrevivir ese silencio. Porque el silencio puede ser una prisión, mis amores, pero también puede ser el instante en que aprendes a escuchar tu propia voz. Y cuando aprendes a escuchar tu propia voz, cuando aprendes a confiar en tu propia fuerza, nunca más nadie podrá acallarte. Hay mujeres que me escriben después de ver mis historias, mujeres que atraviesan situaciones similares, que se sienten atrapadas, que piensan que no tienen escapatoria. Y a todas ellas les digo lo mismo: ustedes son más fuertes de lo que creen. El final de un anhelo no es el final de su existencia, es el umbral de una nueva. Mi primer matrimonio con Alfredo duró apenas 18 meses, pero me impartió lecciones que perduraron toda una vida. Me enseñó que el amor verdadero no inflige dolor. Me enseñó que el silencio es una forma de abuso. Me enseñó que yo valgo más de lo que cualquier hombre pueda ofrecerme. Me enseñó que puedo superar cualquier cosa. Y lo más importante, me enseñó que los finales pueden ser comienzos disfrazados. Cuando Alfredo me concedió ese divorcio que yo tanto temía, pensé que era el ocaso de mi mundo. Resultó ser el amanecer de mi verdadera vida. Así que, si ustedes, mis queridos, están atravesando un momento difícil, si sienten que no pueden más, si el silencio de alguien las está aniquilando por dentro, quiero que sepan esto: van a sobrevivir. Y no solo van a sobrevivir, van a vivir. Van a construir una vida más hermosa de la que jamás soñaron. Porque ustedes no son las mujeres que otros definen, son las mujeres que ustedes eligen ser. Yo elegí no ser la víctima del silencio de Alfredo. Elegí ser la guerrera que encontró su voz en medio de la mudez. Elegí ser la mujer que edificó un imperio desde las cenizas de un matrimonio destrozado. Elegí ser la abuela que ahora comparte su historia para inspirar a otras. ¿Y saben qué? No cambiaría nada de mi historia, ni siquiera el dolor, porque ese dolor me forjó en quien soy hoy. Me casé con un príncipe americano que resultó ser un sapo. Me castigó con el silencio más cruel, pero ese silencio no me destruyó, me transformó. Y esa transformación, mis amores, esa transformación fue mi verdadera corona. Así que les pregunto a ustedes, mis queridos, si hubieran estado en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Se habrían quedado a luchar o habrían regresado derrotadas a casa? ¿Cuál creen que es la enseñanza más grande de mi historia? Porque para mí, la lección más profunda no fue aprender a vivir sin Alfredo. Fue aprender a vivir conmigo misma, a amarme, a respetarme, a valorarme. Y eso, mis amados, es algo que nadie les puede arrebatar, ni con silencio, ni con palabras hirientes, ni con abandono. Su valor está dentro de ustedes. Siempre estuvo ahí. A veces, solo necesitas que te rompan el corazón para descubrirlo. Espero que mi historia les sirva de fortaleza, de inspiración, de recordatorio de que ustedes también pueden superar cualquier tormenta, porque si yo pude, ustedes también pueden. Les mando un abrazo grande, lleno de amor y de esperanza. Que mi historia les recuerde que después de la noche más oscura siempre, siempre sale el sol. Con todo mi cariño, su doña Tata. Y recuerden, el silencio de otro no puede apagar la voz de su propio corazón. Escúchenla, créanla, síganla, porque esa voz
Esa voz las va a llevar a lugares más hermosos de los que jamás soñaron. No olviden suscribirse a Doña Tata para más historias que inspiran y remueven el alma. Las quiero mucho. Y así, mis amores, fue como aprendí que el silencio de otro no puede apagar la voz de nuestro propio corazón. No necesité que ningún príncipe me rescatara, porque yo fui mi propia heroína, y créanme, esa fue la verdadera corona. Si ustedes, mis queridos, están pasando por una tormenta, recuerden que tienen una fuerza que ni se imaginan. No se queden calladas, busquen su voz. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Déjenme sus comentarios y compartan esta historia para que llegue a más mujeres. Y para más relatos que inspiran y remueven el alma, no olviden suscribirse a Doña Tata. Las quiero mucho.